Muy bien, pues esta mañana tengo el gusto, la alegría de tener aquí entre nosotros a un amigo mío y amigo de la congregación. Él es pastor de la iglesia Casa de Dios, ¿verdad? Y nos visita esta hermosa mañana. Tiene la palabra de Dios para con nosotros este día. El pastor se llama Israel Ibarra. Israel con X, Israel. Gracias. Soy Israel con X porque nací tachado, pero gracias a Dios el Señor vino a mi vida. Me quitó la espantosa X. Sigue mi nombre, pero ya soy salvo. ¿Cómo están? Decía Miguel, 25 años de matrimonio. Pues para mí 25 años de matrimonio, porque también cumplí 25, han sido una hermosura. ¿Ya viste, Julie? Dile a Miguel. Sí. Sean bienvenidos todos, ¿verdad?, a este momento especial donde vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios es un libro especial, no es como cualquier libro. Este libro realmente no fue traído a nosotros por voluntad humana. Aunque Dios usó al humano, realmente fue una simple herramienta. Este libro está en nuestras manos gracias a que el Dios todopoderoso y eterno, creador del cielo y de la tierra, preocupado por su creación y por sus criaturas, dejó un libro que nos acercase a la verdad y que tú y yo pudiéramos conocer el camino de la salvación, porque ciertamente la Biblia declara que todos como sus criaturas estamos destituidos de la gloria de Dios por una cuestión llamada pecado. Cuando nosotros vemos a la humanidad, cuando vemos el caminar del hombre, regularmente la Biblia siempre postula: no hay ningún bueno. Dice la Biblia textualmente, cuando nosotros empezamos la lectura de la palabra del Señor, nos vamos a encontrar en muchos momentos donde la palabra acusa la conducta del hombre. No hay justo ni aun uno en toda la tierra. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera. ¿Cuántos buenos hay? Le dijeron a Jesús, maestro bueno. Y él dijo, ¿por qué me llamáis bueno si bueno nomás hay uno? Dios. Eso nos cataloga a todos nosotros como malos. Ahora vamos a entender un contexto. Hoy le voy a hablar de algo muy importante, porque vamos a hablar del Evangelio, pero lo quiero ilustrar con un personaje llamado Noé. Hace algunos días salió alguna película, ¿verdad? Quizás algunos la vieron, del personaje de Noé, que nada tiene que ver con la Biblia. Definitivamente es hollywoodesco, y lo que hicieron no es hablar del Noé de la Biblia, sino desvirtuar totalmente al Noé de la Biblia. Pero a mí me impactó y me llamó la atención que hicieran esto, y es por eso que hoy quiero comunicarle la figura de Noé. Noé es un personaje en la Biblia que tiene que hablarnos de Jesucristo. Lo importante cuando usted estudia la palabra de Dios es que en todos los personajes tenemos que descubrir a Cristo, porque hay un tema principal en la Biblia y no es el hombre. El tema principal es Cristo. La Biblia es cristocéntrica. Por eso tenemos que descubrir la enseñanza, la doctrina que nos guía directamente a través del personaje o de las acciones, para descubrir al personaje de Cristo y que tú y yo podamos ser edificados con la verdad. La historia de Noé no incluye solo el famoso diluvio. Para mí incluye dos diluvios. El primero es un diluvio de maldad. Un diluvio donde la gente está más sumergida en densas tinieblas, y que terminó en un diluvio en agua, donde el mundo y las criaturas quedaron anegadas en agua. Pero es muy importante encontrar en la Biblia el relato, y lo primero que nosotros vamos a ver en el relato que vamos a ver es que el número de personas que recordaban al Dios de la creación, al perfecto Dios, ese Dios amoroso que les había dado vida, se reducía a un solo hombre llamado Noé. Mire que esto es muy fuerte. De todo el pueblo solo quedaba Noé, solo un hombre que tenía en su mente a Dios y en su corazón buscaba adorarle. La respuesta de Dios a esta severa situación de la humanidad fue una última oportunidad.
y usó a un pregonero de justicia llamado Noé y le asignó 120 años. Esos 120 años Dios decidió ordenarle a este hombre que hiciera un arca y tardaría 120 años en construirla. 120 años haciendo un arca o un barco, como quiera llamarle, pero sonaba a locura. ¿Sabe? Nunca había llovido en la tierra. No existían los océanos que hoy conocemos. Estos existieron hasta después del diluvio. Había charquitos como Chapala, algo por así, ¿no? Entonces, el agua, el charco más cercano estaba a kilómetros de distancia. Entonces, cuando ven a un hombre construyendo un barco, sonaba a locura. Aparte que salía un vapor de la tierra que regaba toda la creación y por lo tanto no se necesitaba que lloviese. Pero Dios le dio una orden a este hombre y eso era una lección muy objetiva para ti y para mí, ver cómo Dios se preocupa por la salvación del hombre. Nada llama la atención como esto, un hombre construyendo un arca, un barco para su propia salvación y la de su familia. Lo que nos enseña este personaje de Noé es la preocupación, insisto, de Dios de salvar al ser humano. Y ahí Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Voy a hacer la lectura de Génesis 7:1 y después voy a hacer una oración. Dice Génesis capítulo 7 versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De toda la humanidad, solo un hombre justo que le permitiría hacer una creación y entrar hacia ella. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta hermosa mañana de abrir tu palabra. Guíanos a toda verdad a través de tu Espíritu Santo, porque vamos a aprender de tu Hijo Jesucristo en el personaje de Noé. Y yo te ruego que todos los que hemos venido este día a tu casa seamos edificados, que tu iglesia reciba alimento, pero sobre todo todos aquellos que han venido invitados y por primera vez puedan escuchar, Señor, tu evangelio, y que tu Espíritu Padre trabaje en sus corazones, los moldee, los ablande, para que puedan recibir la semilla de la vida eterna. Yo te doy gracias por este bello momento y te doy gracias por esta hermosa iglesia y te doy gracias por los pastores Miguel y Julia que me dan este privilegio de estar aquí en esta hermosa congregación. Me siento honrado y te doy gracias por sus vidas y los bendigo con su familia y toda esta hermosa familia, esta congregación, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Amén. Si hay algo muy importante, si Noé habla de Cristo, entonces hay una similitud extraordinaria que vemos rápidamente en Génesis capítulo 6, versículo 22. La Biblia dice, y así lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Si hay algo que honra a Dios es la obediencia, pero todos los seres humanos tenemos un común denominador, somos desobedientes. Pero Noé se le ordenó hacer un barco, un arca, y dice la Biblia claramente, da testimonio que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Si empatamos esa verdad en la persona exquisita de Jesucristo, en Juan capítulo 8 versículo 29 también dice de Jesucristo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Y dice Jesucristo, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¡Wow! ¡Qué expresión tan extraordinaria! ¿Qué da testimonio el propio Jesucristo? Yo hago siempre lo que le agrada al Padre, por eso no me ha dejado solo. Aquí vemos a un Noé claramente trabajando en pro de la salvación y recibiendo órdenes directas de parte de nuestro Dios. La depravación que había en el mundo en los tiempos de Noé era sorprendente. Pero más sorpresa me lleva a mí entender que el mundo que estamos viviendo hoy es más depravado que aquel mundo. Hemos llegado a niveles insospechados tocante a la maldad del ser humano. ¿Cuándo pensaríamos que tendríamos ya hasta casi miedo de salir a la calle por tanto secuestro, por tanta drogadicción, por tanta maldad que hay en el ser humano? Hoy en día la gente no se tienta el corazón en matar, en robar, en secuestrar. Bueno, estamos viviendo niveles
fuertes. Y de la inmoralidad, ¿qué decir? Los adulterios están, ¿verdad?, al por mayor. La degradación, la pornografía en el internet y todas las depravaciones sexuales que se orillan al ser humano a no vivir en santidad y a no tener un matrimonio en santidad. Las degradaciones que van en contra del principio que Dios ha establecido, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y si les doy la lista se asustan porque es muy grande, de todo lo que va en contra de los principios de Dios. Bueno, vamos a ver cómo vivía el mundo de aquel entonces. Es muy importante porque la Biblia dice claramente otra vez en Génesis 6, versículo 5, cómo estaba la gente de aquel tiempo. En Génesis 6, 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cuánta era? Era mucha en la tierra, y que todo designio, entiéndase, todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Me pregunto yo, si Dios voltea a ver al mundo en este momento otra vez, ¿qué conclusión tendrá Dios del ser humano hoy en día? ¿Cree que sea diferente a esta? Dios, que es 3 veces santo, donde dice Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, dice la Biblia. Así de santo y perfecto es nuestro Dios. Él es fuego consumidor. Cuando Juan lo ve en la revelación en Apocalipsis y ve la revelación de nuestro Dios, dice que tenía el pelo blanco y que sus ojos eran como llama de fuego y que de su boca salía una espada de doble filo, aguda, porque habla de la palabra del Señor, y que la mirada de Dios es fuego consumidor. Es tan penetrante la mirada de Dios que Hebreos 4 en el versículo 13 dice claramente que todas las cosas están abiertas y desnudas delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amados hermanos en Jesucristo, amigos que vienen por primera vez, la Biblia declara que todos vamos a estar frente a Dios tarde o temprano. En Amós 4:12 dice la Biblia: oye Israel, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Sí, todos estaremos frente a Él tarde o temprano, porque Él es el creador. Lo que queda claro y establecido es que el ser humano tarde o temprano morirá. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido de parte de Dios que los hombres mueran una sola vez y después vendrá el juicio. La gente se preparamos a nuestros hijos para tener una carrera, hablamos de un futuro, hablamos de prepararnos de muchas maneras, pero pocas veces la gente se detiene a prepararse para la eternidad. ¿Qué pasará después de la muerte? Porque todos sin duda alguna moriremos. ¿Estamos de acuerdo? Pero, amado hermano y amigo y amiga que nos visita, la muerte no es el final, es el inicio. Porque dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. No acaba con la muerte física. Hay algo más allá, hay una eternidad. Pero esa eternidad, la Biblia dice que la puede pasar el ser humano en la presencia exquisita del Todopoderoso, adorándole por los siglos de los siglos, o despojado para siempre de la presencia de Dios en un lugar llamado infierno, lago de fuego, que es la muerte segunda, y que quiero que escuche, fue creado por Dios. Esto a mí me dice que el Dios que salva es el Dios que también condena. ¿Me escuchó? No condena al diablo. El que condena es Dios, pero Dios no quiere condenar. Dios quiere salvarle. ¿Sabe por qué? Porque yo veo este principio en Adán. Le dijo: si me desobedeces y comes de ese árbol, ciertamente morirás. Y sí murió a 930 años. Sin embargo, la misericordia de Dios se demostró al justificarle. Cuando veo a un Noé y cuando veo a todo un mundo que Dios quiere destruir, pero Dios le dice: construye un arca, otra vez veo un principio que está en toda la Biblia. Dios quiere salvar al hombre. Ahora la pregunta es: ¿por qué quiere salvarlo Dios? Porque la salvación no está al alcance del esfuerzo del ser humano. El ser humano no se puede salvar a sí mismo. El único que salva es Dios. ¿Quién dice amén? Él es el único que tiene el poder. En el versículo 6:11 dice: se corrompió la tierra delante de Dios. Hoy en día estamos igual, o peor quizá.
Yo creo que nos hemos corrompido a niveles increíbles. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de... ¿Habrá violencia hoy en día? Y miró Dios la tierra otra vez. Y he aquí que la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. Qué interesante. Si Dios es santo, y la Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice en Ezequiel 18:4, todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Así la alma del Padre como la del Hijo. Así que Dios pone una sentencia de muerte sobre el pecado. Y Dios mira a la humanidad en el tiempo de Noé y observa que se había corrompido toda carne, que se llenaron de violencia, que era de continuo hacer el mal. Entonces yo le pregunto, en la justicia de Dios, ¿cuál sería su juicio? ¿Qué tendría que hacer Dios? Ejercer justicia y destruir. Amén. Sin embargo, Dios le proveyó a Noé un escape. Pero yo quiero preguntarle, ¿lo que Dios le proveyó a Noé para salvación era solamente para él? ¿Le hubiera alcanzado a más personas? ¿Usted qué dice? ¿O cree que Noé dijo, no, ustedes no entran? Tardó 120 años haciendo el arca. Y Pedro dice que era pregonero de justicia. Significa que en esos 120 años, mientras construía el arca y la gente se mofaba y se burlaba de él, él les daba testimonio y pregonaba, les predicaba. Significa que les daba la oportunidad de que ellos se unieran, que fueran salvos de esa perversa generación. Pero lo único que hizo la gente fue mofarse de lo que él estaba haciendo. ¿Cuántas veces a usted, creyente en Cristo, en el momento que predica a Jesucristo, la gente se ha mofado de usted o se ha burlado porque dice que usted ya es salvo y tiene vida eterna? ¿Verdad? Muchas veces nos ha tocado esto, pero es porque la gente no entiende. Con todo eso, Dios decidió salvar a Noé y a su familia, a pesar de que Dios miró la tierra y estaba llena de violencia y de maldad. En el 6:13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Vean por favor la justicia de Dios. Porque Romanos dice que observemos la bondad de Dios, pero también la severidad de Dios. Porque Números 14:18 dice que Dios no da por inocente al culpable. El pecado tarde o temprano alcanza. Y aquí está Dios dando una oportunidad de escape al ser humano. Pero dice claramente, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Otra vez insiste Dios en el punto. Pero vean, amados hermanos y amigos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Dios planeó el arca como el medio de la salvación de Noé y su familia, porque el arca representa a Jesucristo. Es un simbolismo de la persona exquisita de nuestro Dios. No hay referencias de que Noé supiera a ciencia cierta todo lo que habría de hacer Dios. Lo importante es que Dios le dijo, haz un arca, y él obedeció. Es que como cuando le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y no cuestionó, simplemente salió. Pon atención a eso, porque en unos momentos, cuando termine el sermón, te voy a hacer un llamado para que hagas lo mismo, para que escuches la voz de Dios y obedezcas y salgas de ahí. ¿De dónde estás? ¿De qué? Vamos a hablar de la condición moral del ser humano hoy en día. Las cosas iban sucediendo normalmente para el mundo en el tiempo de Noé. Sin embargo, el arca es muy importante que entendamos que fue planeada por Dios solamente. Le dice en el 6:14, hazte un arca. ¿De quién fue la idea? De Dios. ¿De quién fueron las medidas? De Dios. ¿Qué material usó Noé? ¿El que se le ocurrió? No, el que Dios le dijo, proveyéndonos a nosotros el ejemplo tácito, que es Dios el que hace posible la salvación. La salvación es un diseño de Dios. La salvación no es un diseño del hombre. El hombre no inventó la salvación. Es por eso lo trágico hoy en día,
Porque cuando usted se acerca a buscar a Dios, el hombre ha diseñado falsos caminos. Dice Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. El hombre se ha inventado 5,000 caminos. Hay más de 5,000 religiones en el mundo. Se han inventado, por así decir, su propia barca o su propia arca, diciendo, aquí puede ser salvo. Sin embargo, ninguna religión salva. La Biblia nos está diciendo que el encargado de salvar se llama Dios. Y lo que representaba Noé era a Jesucristo, porque Noé era una figura de lo verdadero. El verdadero es Jesucristo. Pero esa arca hablaba también de su persona y de su obra extraordinaria. Es muy entendible para ti, para mí, hermano en Cristo y amigo, entender cómo Dios estaba haciendo posible lo imposible. En una ocasión se acerca un joven, en capítulo 19 de Mateo, y le dice claramente, yo quiero seguirte. Dice la Biblia claramente que el Señor se refirió a él, y cuando él manifiesta ser un joven rico que quiere decir, seguirle, dice, pues dice que lo amó desde el principio, y le dijo, guarda los mandamientos. Recuerde que guardar los mandamientos no son para salvarse, nadie los puede guardar. Solamente Jesús le puso un espejo para probar su corazón, para hacerle mostrar su necesidad. Él le dijo, los he guardado desde el principio. Ya ha hecho una mentira, ya quebrantó la propia ley que dice guardar, porque la Biblia declara que nadie puede guardar los 10 mandamientos. Usted lo puede corroborar en Santiago 2, 9 y 10, donde dice que si alguien ofendiere la ley en un punto, se hace acreedor de todo el peso de la ley. ¿Qué significa? El peso de la ley, la paga del pecado es. Entonces la gente puede perder la oportunidad de ser salvo y terminar en el infierno por un pecado, por 2, por 10, por 1,000 millones. ¿Estamos de acuerdo? Porque si ofendes la ley en un punto, ya te haces acreedor ¿de qué? Por eso, con justa razón, dice Dios, no hay justo ni aun uno, porque todos hemos ofendido la ley. Y si lo has ofendido, has pecado tan solo una vez, tú eres reo de muerte de acuerdo a la Biblia, como lo era la gente en el tiempo de Noé. Extraordinario, ¿no cree usted? Es fuerte esto. Sin embargo, hemos de entender que el amor de Dios siempre está ahí, ¿verdad?, al alcance del ser humano. Está tan al alcance del ser humano que la Biblia dice, cerca de ti está la palabra de fe que predicamos. Fíjese qué tan cerca está la salvación. Cerca de ti, que si confesares. Mire qué cerca está. ¿Se fija? Pero ¿cómo puedo confesar algo que no creo? Porque dice Romanos, ¿cómo van a creer si no oyen? ¿Estamos de acuerdo? Porque la fe viene ¿por qué? ¿Y por el oír qué? La palabra del Señor. Quiero que sepa, amado hermano y amigo, que la salvación del hombre no es ningún accidente. Quiero que sepa también que el pecado no tomó a Dios por sorpresa. La Biblia dice claramente en Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Significa que Dios planeó la redención del ser humano antes de crear al ser humano. No le tomó por sorpresa el pecado. Dios sabía que Adán y Eva pecarían y que toda su descendencia se habría de corromper. Él lo sabía. Y él sabía que para poder redimir y comprar y rescatar a sus criaturas habría un costo muy alto. Ya estaba predestinado quién pagaría ese gasto, ese costo. Era su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Por eso dice el Salmo 69 en profecía, ¿he de pagar lo que no robé? Pues sí, el Señor vino a pagar nuestras deudas, a tomar nuestro lugar en la cruz, a pagar por todos y cada uno de tus pecados. Sí, no es el arca de Noé, es Jesucristo, la verdadera arca de la salvación del ser humano. Y quiero que sepa que en el arca de Noé entraron animales, en el arca de Cristo entran puras personas. Allí no entran animales. De hecho, dijo el Señor que los animales van a estar fuera. Dijo, los perros estarán fuera. Ay, ay, ay. Y ustedes dicen, mi perrito no se va, mi perrito. Lo que sí es claro es que la salvación para Noé y para su familia fue por gracia y fue solamente para ellos, no porque Dios no hubiera extendido la salvación a todos.
sino que le voy a aclarar, amigo, que viene por primera vez el problema más grave del ser humano. Cuando vemos que el ser humano se corrompe, que es malo y que es perverso, decimos, oh, el hombre se va a condenar porque es malo. Pero fíjese qué curioso, que la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el ser humano se va a condenar no porque sea malo. El ser humano se va a condenar, ¿sabe por qué? Quiero que por favor busque Juan capítulo 16, versículo 8. Somos malos, sí. Y la paga del pecado es muerte. Amén. Ahorita voy a regresar a la historia del joven rico. Sí, pero ¿por qué se condena el ser humano? Todos somos malos, ya quedó claro, ¿no? Juan 16, 8, ¿qué dice? Él venga, el Espíritu Santo nos va a convencer ¿de qué? De tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Y luego aclara, fíjese bien, de pecado por cuanto. Amados hermanos, amigos, pongan mucha atención a esto. Es muy importante capitalizar esta verdad. El ser humano que se condene va a ser por incredulidad. No es porque es malo. Porque si fuera malo nadie se va al cielo. De hecho, los que nos vamos a ir al cielo somos malos. La diferencia es que nos hemos arrepentido. Y sobre nuestra cuenta se ha cargado la justicia de Cristo por fe. Es un regalo divino. Es gratuito. Amén. Es muy importante que entiendas esto, amigo. Lo único que condena al ser humano, porque gracias a Dios ya nos proveyó el arca de la salvación en Cristo. Lo único que condena es, al igual que cuando Noé, que la gente lo juzgue de loco y no quiera meterse al arca. Traducido es que lo único que llevará al ser humano a una condenación eterna es que no crea en Jesucristo. De pecado por cuanto no creen en mí. Porque todos los demás pecados tuyos, por groseros que sean, han sido pagados en la cruz del Calvario. ¿Quién da gracias a Dios por ello? Todos nuestros pecados pasados, presentes y aún futuros están pagados por la sangre de Cristo. Porque si no estuviera pagada toda tu deuda pasada, presente y aún futura, no podría venir el Espíritu Santo de Dios a tu corazón. El Espíritu Santo no podría habitar un lugar que no está redimido, que no está finiquitada su deuda. Por eso en la cruz dijo, consumado es, está pagado todo. Lo único que te acercaría a ti, amigo, a la condenación es que no creyeras. Pero si tú crees, tú tienes vida eterna si crees en esta mañana. ¿Quién dice amén con más fuerza? Dice claramente la Biblia, hermanos, que no era también un pecador como tú y yo. La diferencia es que encontró gracia a la vista de Dios porque él decidió, cuando escuchó la voz de Dios, obedecer. Hoy tú estás escuchando. Y aunque es mi voz, al leer la Biblia, estás escuchando, pero la voz de Dios, no la mía. Y la voz de Dios te va a invitar hoy también a que obedezcas su santo evangelio. Y si tú obedeces, va a suceder lo mismo contigo. Él te va a dar vida eterna. Dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Se fija? Pregonero de justicia. Vuelvo a la historia del joven rico. Tienes que guardar los mandamientos. Y él dijo que los guardaba. Jesús le aseveró que no lo hacía. Entonces, para probar su corazón, le dice: anda, vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y ven y sígueme. No porque sea malo el dinero, pero que si quería seguir a Jesús iba a ser una carga muy difícil tratar de hacerlo, ¿no? Entonces dice que el joven rico tenía mucho y dice que se alejó triste. Aprovecha Jesús para dar una enseñanza a los discípulos y les dice: miren, es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que entre un rico al cielo. ¿Saben qué contestaron los discípulos? Uy, entonces ¿quién podrá ser salvo? Como si fueran muy ricachones los pescadorcillos, ¿verdad? ¿Se dijo? O sea, ahora sea Pedro como diciendo: oh Señor, me la pusiste difícil, ahora sí. Entonces ¿quién se va a salvar? ¿Sabe qué respondió Jesús tocante a la salvación?
Mateo 19:26 dice: para los hombres es imposible, mas para Dios, Dios hizo posible la salvación de Noé, no Noé. Dios hizo posible la salvación del mundo entero por su Hijo Jesucristo. Porque Él hace posible ¿lo qué? Si tú tratas de salvarte sin la provisión de Dios, que es su Hijo Jesucristo, no es difícil, es imposible. Amén a ello. Para el ser humano es imposible salvarse, pero para Dios ha hecho posible, y gratuitamente, en un acto de gracia y de amor, Él está dispuesto a perdonar todos tus pecados y regalarte vida eterna si obedeces a su palabra como lo hizo Noé y recibes a Jesucristo en tu corazón. Qué extraordinario, maravilloso, ¿no? Cuando hablé de Noé, dijeron los hermanos: ay, va a dar la escuela como a los niños, ¿verdad? La escuelita. Ya me sé esa historia. Sí, yo sé que te la sabes. Dios en su maravillosa gracia tomó la iniciativa, amados hermanos, de salvarnos. Dice 1 de Pedro 1:18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No fuiste rescatado con cosas corruptibles como oro o plata, porque no se puede comprar la salvación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con qué fuiste rescatado? Con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero destinado. ¿Desde cuándo? Allí está. El pecado no tomó por sorpresa a Dios, fue desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Pero por qué? Por amor de vosotros, y mediante el cual, dice, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanzas estén en Dios. Amén, por su palabra. Por eso Lucas 19:10 aclara el punto. Y cuando Dios envió a su Hijo, porque dice claramente Lucas, ¿verdad? 19, versículo 10. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas? Dice claramente que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios que Él me encontró, porque yo estaba bien perdido. Si me buscaba yo solo, no me encontraba. Pero Él sí me encontró. ¿Sabe? Cuando Dios me encontró en un muladar. ¿Sabe? Un muladar es, en el tiempo antiguo se hacía un foso grande y ahí orinaban y ahí ponían sus heces. Cuando Dios me encontró en lo más profundo. Dice el Salmo, ¿verdad? 113. Él levanta del polvo al desvalido y del estiércol hace subir al pobre, para sentarlos con los príncipes de su pueblo. ¿De dónde? Del estiércol. De ahí me sacó el Señor. Pero como Él es impecable, no me voy a meter en términos teológicos, nada más les voy a decir la inmanencia de Dios. Él se mete al estiércol, me saca, yo salgo todo sucio, pero Él no se ensucia, Él es impecable. Y con su sangre me lava, y ahora soy parte de su pueblo. ¿No te gustaría a ti, amigo, que vienes hoy, que el Señor haga lo mismo contigo? Este proceso, te lo prometo, no duele. No duele que te laven todo el estiércol con su sangre preciosa. Vas a quedar tan blanco que dice el Señor en Isaías 1:18: venid a mí y entremos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como una blanca lana. Así de poderosa es la sangre de Jesucristo para lavar. No hay ningún jabón en el mundo que se le pueda igualar a la sangre de Cristo. Amén. Voy a avanzar. Lo que me dice la Biblia es que en los tiempos de Noé el mundo estaba perdido. Pero ¿qué me dice la Biblia de hoy? Dice la Biblia en Mateo 24:37, observe. Vivimos en condiciones muy similares. Dice Jesús en Mateo 24:37: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿cómo vivía la gente? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca.
Hasta entonces me llama la atención, subraye esto. A mí me importa mucho que entienda la siguiente estrofa. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Cristo venga habrá mucha gente así, que a pesar de la advertencia de parte de Dios, que todo lo que está será destruido, porque mi Dios, Señor Jesucristo, no miente, y Él dijo, no quedará piedra sobre piedra. Hay una advertencia de destrucción, y me impacta que en los tiempos de Noé dice, hasta que cerró el arca, y dice, no entendieron. Hoy en día la gente no entiende, pero hemos orado por ti, amigo, que vienes, para que Dios abra tu entendimiento. Amigo, se estuvo orando por ti. Inclusive hubo grupos que estuvieron ayunando y toda esta iglesia se preocupó como si hicieran un arca para que tú te puedas meter. Un trabajo donde tú puedas venir y ser recibido por Jesucristo para perdón de pecados y vida eterna. El tiempo de hoy se describe con las mismas palabras antes del diluvio. Pues dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Génesis 6:5. Hago la lectura. Y le dolió en su corazón a Dios. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho, dice Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahí está la clave. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dice el Señor, ¿verdad?, a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los voy a destruir con la tierra. Sin embargo, en su gracia, en su amor, en su misericordia, en su tolerancia de Dios al hombre, porque quiere salvarle, dice Efesios 2:4 en el Nuevo Testamento, pero Dios que es rico en misericordia. Sí, si Él no fuera rico en misericordia, también hubiera destruido a Noé. Si Él no fuera rico en misericordia, Adán y Eva hubieran sido destruidos y no hubiera raza humana en la tierra. Dice la Biblia en Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios tenía la capacidad de juzgar al mundo, pero su misericordia triunfó, porque grande es su misericordia. La Biblia tiene un lenguaje muy interesante. Voy a salir a la tangente poquito. Cada que usted lea en la Biblia que dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, en el hebreo original dice, Dios es lento para airarse porque es largo de nariz. Así dice en el hebreo. Son figuras de dicción. Y uno al leer eso diría, qué raro, ¿será argentino? No da. O sea, ¿por qué dice que Dios es largo de nariz? Es una expresión que significa, literalmente en ese contexto, para un hebreo, la ira es un fuego que está en el vientre y que cuando usted se enoja sale por la nariz. Y eso se lo aplican a Dios. Dice, Dios es lento para la ira porque aunque le enoja el pecado y estuviera dispuesto en su justicia a destruir al ser humano, sale ese fuego, pero como su nariz es muy larga, se alcanza a aplacar y lejos de salir su juicio, tiene misericordia. Qué interesante. Qué figura, ¿no? Eso me lleva a entender, hermanos, que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Voy a ir a los puntos de aplicación para terminar. Por lo tanto, la verdadera arca de la salvación para el ser humano, que nos libra de la ira, de la cólera de Dios, por ese juicio que ya está anunciado, es solamente la persona de Jesucristo. Se anunció un juicio en los días de Noé. Les pregunto, ¿hoy en día también hay anunciado otro juicio? Sí, también hay un juicio anunciado para el mundo. Sin embargo, dice la Biblia, aprende lo que hizo Noé. En Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, ¿por la qué? Por la fe Noé,
cuando fue advertido. ¿Por quién? Por Dios. Dice, acerca de cosas que aún no se veían. Amigo, es Dios advirtiéndote hoy. Igual que a Noé. Dios advirtió a Noé y le dijo que Noé respondió a la advertencia de Dios. ¿Cómo respondió? Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Porque dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Extraordinario. Por eso dice la Biblia claramente en 1 Juan 5, en el versículo 9, que si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Tú le crees a una persona cuando te cuenta algo? ¿Crees su testimonio? Sí. Mayor es el de Dios. Dios le contó un testimonio a Noé. Y ahora te lo está contando a ti a través de la Biblia, diciendo la obra de Jesucristo. Ese testimonio es claro. Ve, amigo, el testimonio de Dios. Dice claramente, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que dio Dios acerca de su Hijo. ¿Cuál es? Que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida dónde está? En su Hijo. ¿Dónde está la salvación? Entonces no está en tus obras buenas, no está en tu esfuerzo. Recuerda que somos malos. No está en las religiones, hay más de 5,000. La religión nos salva. Claramente nos dice, ¿dónde está la salvación? ¿Cuál es el testimonio de Dios? La salvación está en su Hijo. ¿Sabes quién dice esto? Dios. Es el testimonio de Dios. Este testimonio es verdadero. Por lo tanto, el que tiene al Hijo tiene la vida. Aleluya. Sin embargo, dice claramente, el que no tiene al Hijo tampoco no tiene vida. Por lo tanto, hoy el testimonio de Dios. Hoy estás en Romanos 10:17 escuchando la palabra del Señor. Lo que se te está dando, amigo, es el testimonio de Dios para salvación y para vida eterna. Pon atención a las advertencias de Dios y recibe su amor en la persona exquisita del Señor Jesucristo. El arca es la única vía de escape para Noé y su familia para que pudieran salvarse. Él obedeció y hizo esa arca. Pero esa arca tenía una característica extraordinaria. Dijimos que el arca representaba en muchas cosas al Señor Jesucristo. Y una de las más importantes es que el arca solamente tenía una puerta. La única manera de entrar a esa arca era por una puerta. Y Jesús es significativo porque Él declaró, yo soy la puerta, Juan 10, versículo 9. El que por mí entrare, entrará, ¿verdad? Y será salvo. Saldrá y hallará pastos, dice la Biblia. Por eso entiende, amigo, el arca de la salvación es Cristo y Él es la puerta. Por eso dijo en Juan 14, 6, que esta puerta funciona de esta manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dijo Jesús? Nadie viene al Padre si no es por mí. No puedes llegar al cielo si no pasas por esa puerta. ¿Y esa puerta quién es? Jesucristo. Él es la puerta de la salvación. Entonces concluimos nosotros en el mismo pensamiento cuando el apóstol dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Ninguna otra persona fuera de Jesús te puede salvar. Nadie te puede salvar, ni tú mismo te puedes salvar, porque ya vimos que la salvación es imposible para el ser humano. Entonces dice, en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12, porque no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual puedas ser salvo. Isaías 43:11 dice, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Por lo tanto, está claro para nosotros. Noé recibe el mandato de Dios, se mete al arca y es Dios el que cierra la puerta. Amigo, es Jesús el que abre la puerta y es Jesús el que la cierra. Pero Él te ama, Él murió en una cruz por ti. Él pagó todos tus pecados y la puerta está abierta. Y Él quiere que entres por esa puerta. Él quiere que recibas la salvación. Él quiere que tú entiendas que fuera de Él no hay quien te pueda salvar,
Pero hay algo que dice la Biblia: Dios está dispuesto a salvarte en esta mañana. ¿Quién lo cree? Dios ya hizo lo posible para que recibas el perdón de todos tus pecados. Solamente obedece a su llamado. Solamente obedece a la palabra de Dios que dice: ven, ven, dice el Señor. Vengan todos los que estén cargados, trabajados, vengan, yo os haré descansar. Dijo el Señor claramente: vengan, porque en Él está la vida, en Él está el perdón de pecados, en Él está la salvación. En Juan 5:40, después de decirles que escudriñaran las escrituras, porque a ellos les parecía que en ellas tenían la vida eterna y que daban testimonio de Él, habla con cierta melancolía Cristo cuando dice en el versículo 40: ¿y no queréis venir a mí para tener vida? Ojalá no pase, amigo, eso en tu corazón, que no quieras venir a Él para tener vida. Él está aquí con los brazos abiertos. Quiere que vengas y tengas vida. Yo le pregunto: ¿usted quiere entrar al arca de la salvación que es Cristo? Es muy fácil. ¿Cómo se recibe la vida eterna? Dijo el Señor Jesucristo cuando fue bautizado, Marcos 1:15 y 16: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo único que te pide Dios es que reconozcas que eres pecador. Todos lo reconocemos, ya vimos que no hay nadie bueno, ¿no? Si tú reconoces que eres pecador, en el caso de las mujeres pecadora, lo único que te dice Dios es: arrepiéntete, hijo mío, yo te amo. Y lo que hice en la cruz del Calvario, al morir y derramar mi sangre, fue para perdonar todos tus pecados. ¿Sabe? La Biblia anuncia que Jesús no solamente murió, resucitó al tercer día con poder y gloria. Y su sangre derramada, amigo, amiga, pagó todos tus pecados. Ya están pagados. Solamente te pide que obedezcas al Señor y dices: ven a mí, arrepiéntete. Y si tú quieres ser salvo, dice la Biblia en Romanos 10:9: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Él es la salvación, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, tú vas a ser salvo. ¿Sabes por qué, amigo? Porque la salvación es gratis. La salvación te la da Dios y te la quiere dar en este momento a través de una oración. Dice todo el versículo 13: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Recibe la invitación de Jesús. Recibe la invitación porque Él quiere perdonar todos tus pecados y regalarte la vida eterna. Solamente tienes que orar y pedirle que te perdone, que te salve y te regale la vida. Si tú quieres recibir a Cristo y recibir la vida eterna gratuita, cierra tus ojos, y abre tu corazón ahí en tu lugar. Cierra tus ojos y abre tu corazón a la palabra de Dios y ora conmigo ahí en tu lugar. Amigo que vienes por primera vez, si quieres ser salvo en este momento, acepta a Cristo haciendo esta oración. Ora conmigo. Dios Todopoderoso, repite tus palabras conmigo ahí. He escuchado tu palabra en esta mañana. He visto cómo salvaste, Señor, a Noé y a su familia porque obedeció tu palabra. Y hoy aprendí que esa arca era una figura de Cristo. Hoy aprendí que Cristo es el que verdaderamente salva y que Él murió en mi lugar y que con su sangre pagó por todos mis pecados. Yo también quiero entrar al arca de la salvación. Yo también quiero recibir la vida eterna. Por eso, Señor, en esta mañana te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, como dice tu Biblia. Te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados. Estoy cansado. He estado cargando esto por años y ya quiero ser liberado. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Y con mi boca, de acuerdo a tu palabra, te declaro como Dios, como Señor y como Salvador de mi vida. Señor, sálvame. Te entrego mi corazón. Entra a Él y dame esa vida eterna que ofreces gratuitamente a todo el que cree. Yo creo en esta mañana. Yo creo en tu salvación. Creo en tu poder y creo en tu amor. Por eso te confieso
y te declaro, y desde este momento creo por fe que tú me has perdonado y que tú me has dado salvación y me has dado vida eterna, y que ya estoy seguro en el arca de la salvación que es